Ok, entonces vamos a continuar en donde nos quedamos. Voy a compartir mi pantalla con el pizarrón. Ahí está. Bueno, algo que no comenté fue que en la definición de longitud de arco, entonces la longitud de arco está definida por esta función s de t, que es la integral de a a t de la norma de alfa prima de u diferencial de u. Entonces, esto lo que nos da es una función S que depende de t. Y para poder parametrizar con longitud de arco, lo que necesitamos hacer es encontrar la inversa. Entonces, el problema número uno, el primer problema es calcular esta integral. Esta integral es complicada en general porque la norma de alfa prima implica una raíz cuadrada de algo. Y esas integrales, como bien saben, son muy difíciles de calcular. Y un segundo problema es si puedo tener la integral en términos de, en términos de, en una forma analítica, el siguiente problema es encontrar la función t que depende de s, lo cual implica hacer el despeje de t en la función s de t. Entonces, de manera teórica es sencillo, pero en la práctica se vuelve complicado hacer esto. Entonces, vamos a ver un ejemplo que sí se puede resolver. Entonces, precisamente es por esta razón que vamos a ver después curvas con rapidez unitaria. Curvas con rapidez unitaria. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a dar la curva, la hélice, alfa de t igual a coseno de t, la hélice circular, a seno de t, pt, la hélice circular. Y vamos a calcular entonces la derivada alfa prima, sería derivar componente a componente, menos a seno de t, a coseno de t, coma b. Y calculamos la norma de esta ecuación. Entonces vamos a calcular alfa prima de t al cuadrado, que sería alfa prima de t punto alfa prima de t, que va a ser menos a seno de t, a coseno de t, coma b punto menos a seno de t, a coseno de t, coma b. Esto sería igual a cuadrada seno cuadrado de t más mm, a cuadrada coseno cuadrado de t más b cuadrada. Entonces aquí factorizamos la a cuadrada y nos queda seno, a ver, a cuadrada por seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t más b cuadrada, y esto es igual a cuadrada más b cuadrada. Entonces ya que obtenemos que la norma de alfa prima de t es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Entonces este número, para no estar escribiendo la raíz, le vamos a llamar c. Bueno, entonces ahora vamos a calcular la longitud de arco. Es s de t igual a la integral de 0 a t de, digamos aquí, la hélice la estamos tomando en el intervalo 0,4 pi, digamos, 2 vueltas. Entonces vamos a empezar en t igual a 0 hasta t de la norma de alfa prima de u diferencial de u. Entonces en este caso es la integral de 0 a t de esta norma, que es el número c de u. Entonces esto es c por u de 0 a t y esto me queda c por t. Entonces aquí está la forma s igual a s de t. Entonces la s es una función de t, está dada por ct. Entonces, lo que hay que hacer ahora es despejar la t en términos de la s. En este caso es fácil, tenemos que t es igual a s entre la constante c. Entonces aquí es donde, número uno, aquí, hacer esta integral no siempre es sencillo, y luego si se puede hacer,
después despejar la t en términos de s también es un problema que no es sencillo de hacer. Entonces, aquí tenemos la t que depende de s, ¿se acuerdan en la demostración? Entonces, es la función inversa de esta s sobre c. Muy bien, entonces vamos a ver que entonces, la longitud de esta curva es c por t. O sea, esa curva s de t, digamos, la hélice, digamos que aquí está, le da 2 vueltas, ¿no? Entonces, hasta aquí. Entonces, de 0 a t, digamos aquí, la longitud de la curva, de este pedazo, va a ser L de alfa igual a C por T. Y podemos calcular la longitud de toda la curva haciendo la integral de 0 a 2pi. Entonces, S de T sería la integral de 0 a 2pi de la norma de alfa prima de U, que en este caso sería 2pi por C. Entonces, esa 2pi por C sería la longitud de la curva cuando esta hélice da 2 vueltas, digamos. Ahora, lo que quiero hacer es ver la parametrización que efectivamente es con longitud de arco. Entonces, sería calcular la beta de S, que es la alfa evaluado en la TDS. Es decir, alfa evaluado en S sobre C. Y entonces, alfa es A coseno de T, pero T es S sobre C. A seno de S sobre C, B por S sobre C. Entonces, si calculamos la derivada de esto, beta prima de S con respecto al parámetro S, esto me queda como menos A sobre C, seno de S sobre C, y este de aquí me queda A sobre C, coseno de S sobre C, y este de aquí me queda B sobre C. Entonces, la norma de beta prima sería la raíz cuadrada de A cuadrado entre C cuadrado, seno cuadrado de S sobre C, más A cuadrado entre C cuadrado, coseno cuadrado de S sobre C, más b cuadrado entre c cuadrado. Entonces aquí factorizo a cuadrado entre c cuadrado, me va a quedar raíz de a cuadrado entre c cuadrado por seno cuadrado de s sobre c más coseno cuadrado de s sobre c más b cuadrado entre c cuadrado. Entonces esto es 1, me queda raíz de a cuadrado más b cuadrado sobre c cuadrado. Pero c, ¿dónde está? Pero c es raíz de a cuadrada más b cuadrada. Entonces, c al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. Sustituyendo eso acá, me queda la raíz de a cuadrada más b cuadrada entre a cuadrada más b cuadrada. Entonces, me queda la raíz de 1, que es igual a 1. Entonces, está parametrizada con longitud de arco. Esto es para mostrar, primer problema técnico, calcular la integral en términos de funciones elementales. Y segundo problema técnico es si puedo calcular esa integral, que no siempre se puede. Ahora el siguiente problema es despejar la t en términos de la s. Problema que tampoco se puede siempre resolver. Entonces, toda esta construcción que vamos a hacer con la longitud de arco va a ser útil desde el punto de vista teórico más que práctico. Bueno, entonces, solamente un comentario. Entonces, una parametrización que se me olvidó la otra vez. Entonces, una parametrización alfa de H, una parametrización de alfa, vamos a decir que preserva la orientación si la derivada de esta H es mayor o igual que 0. Y vamos a decir que invierte la orientación si la H' es menor que 0. Entonces, en este caso de H' menor que 0, la partícula va a seguir la ruta, la misma ruta, la curva, nada más que si en principio la curva se recorría así. Entonces,
va a invertir la orientación si esa h' es negativa, es decir, va a recorrer en sentido contrario. Entonces, por definición, una observación, digamos, vamos a poner aquí, por definición, una parametrización por longitud de arco siempre preserva la orientación. Y entonces eso es porque la derivada de S, que es la longitud de arco con respecto de T, ahí en ese caso, esta H vendría a ser la S de T. En el caso de la longitud de arco, que es el parámetro nuevo. Entonces, en ese caso, habíamos visto que esta deriva es mayor que cero. Entonces, como S' es mayor que cero, entonces esa parametrización beta igual a alfa compuesta con S conserva la orientación. Entonces, no la invierte. Algo importante para una curva regular. Para una curva regular. Ahora, algo importante que vamos a tener es campos vectoriales sobre las curvas. Entonces vamos a dar la siguiente definición. Definición 1.3.4, que un campo vectorial Y sobre la curva alfa en Rn es una función que asigna a cada t en i un vector tangente y de t a Rn. Bueno, aquí estamos en curvas, perdón. Entonces, déjenme quitar esto. Vamos a tener en R3. Es una función que asigna a cada t en i un vector tangente y de t a Rn. Bueno, de hecho, todo esto se puede construir para curvas en Rn. Entonces, mm, sí, vamos a dejarlo. Sí, vamos a dejarlo así en general por el momento. Y cuando ya empecemos con el de Frenet, restringimos. Entonces, una curva en Rn es una función que asigna un campo vectorial sobre una curva, es una función que asigna a cada t en i un vector tangente y de t Rn en el punto alfa de t. Entonces, ¿qué significa eso? Que, o sea, nosotros tenemos un campo vectorial, vamos a decir y, que a cada punto de Rn le va a asociar un vector tangente a Rn. Ahora es común poner el campo vectorial como una función que va de el espacio tangente Rn al espacio tangente Rn o como una función que va de Rn a Rn. Y eso es porque acuérdense que es isomorfo a Rn. Pues nosotros lo estamos manejando así, pero digamos es equivalente escribirlo de estas dos formas por todo lo que ya hemos discutido. Entonces, y si tenemos una curva alfa que va del R a Rn, entonces nosotros, o sea, geométricamente tenemos que a cada punto de Rn le asignamos un vector tangente. A cada punto de Rn. Entonces este sería el campo Y. Ahora tenemos una curva alfa. Una curva alfa. Entonces, como cada punto de la curva alfa está en Rn, entonces en cada punto de la curva va a haber también un elemento de ese campo vectorial tangente en cada punto. Entonces todo esto es parte de Y, pero en los puntos de la curva esa Y va a estar restringida a la curva. Entonces, ¿cómo calculamos ese campo vectorial en los puntos de la curva? Pues con la composición. Entonces lo que tenemos es esta Y que va de Rn al espacio tangente Rn, entonces podemos componer alfa con y esta cosa va a ir, o sea, pongo alfa aquí y luego la compongo con Y que va de este Rn
al espacio tangente Rn. Entonces estos se quitan y me quedaría que es la función que va de I en R al espacio tangente en Rn. Entonces en cada punto, para cada t, esto le va a mandar a un y de alfa de t. Entonces este y de alfa de t se acostumbra a poner simplemente como y de t. Entonces, estos vectores son los vectores en cada punto de la curva, que son estos amarillos que tengo aquí. Entonces, es el campo vectorial restringido a esa curva, a esos puntos especiales de R3, de Rn, que siguen esta trayectoria, digamos. Entonces, por eso esta notación de aquí, pero esto realmente significa que es el campo vectorial en la curva. Muy bien. Entonces, o sea, dada la curva alfa, la velocidad alfa prima va a ser un campo vectorial sobre la curva alfa que satisface la definición anterior. Entonces, y esto, o sea, cuando nosotros tenemos esta curva, entonces el campo vectorial alfa prima, en cada punto, los vectores eran tangentes geométricamente a la curva, ¿cierto? Ese es alfa prima. Entonces, en este caso, la alfa prima sí es tangente a la curva en el sentido geométrico, pero cualquier campo vectorial anclado en la curva como el que pinté ahí, el verde ese, es un campo vectorial tangente a la curva. Perdón, vectorial tangente a Rn en los puntos alfa de t. Entonces no confundir esos dos términos. Entonces, lo que quiero decir es que los campos vectoriales arbitrarios sobre la curva alfa no necesitan ser tangentes a la curva alfa, pero en particular el alfa prima sí es tangente en el sentido geométrico a la curva alfa. Ahora, las propiedades de los campos vectoriales van a ser análogos a los campos vectoriales en Rn, por lo que habíamos explicado ya antes. Entonces, todo lo que pase aquí con los vectores en el origen, lo vamos a poder replicar en cualquier punto de Rn. Entonces, en particular en los campos vectoriales que están aquí. O sea, en cada punto de la curva yo voy a tener campos vectoriales como los que pinté aquí. Entonces, en cada uno de estos puntos yo voy a poder sumar los vectores o hacer producto punto o producto cruz. Y entonces las propiedades van a ser las mismas. Entonces, por ejemplo, si tenemos Y un campo vectorial sobre la curva alfa, entonces para todo t en i tenemos lo siguiente. Tenemos que el y de t, o sea que realmente, recuerden, esto es y en alfa de t. Entonces, ese y de t lo puedo escribir con sus componentes y1 en t hasta yn en t. Y estos y están anclados en el punto alfa de t. Entonces, esto lo puedo escribir como y de t por el campo natural de sistemas de referencia ui de t. Entonces, pero bueno, ese ui lo puedo poner como i de t o como ui de alfa de t para decir explícitamente que en cada punto de la curva yo tengo el vector y que pertenece al campo vectorial y ese lo puedo descomponer ahí en términos de los vectores unitarios. U1, U2, U3, U4, bueno, aquí ya no puedo dibujar más, pero U4, 5 hasta UN, como está aquí. Entonces, todo es igual, pero la diferencia es que estamos restringidos a puntos de la curva. Entonces, esos puntos alfa de t
están en Rn. Pues son los puntos especiales que siguen esta trayectoria, digamos. Entonces, estas Y's de t son funciones que están definidas de R en R. Y estas se llaman las funciones coordenadas euclidianas del campo Y. Entonces, y si el campo, o sea, como definimos campo vectorial, esas Y's son diferenciables en el sentido habitual de cálculo 1. Muy bien, entonces este UI compuesto con alfa de t, digamos, esta alfa es la función que va de R a Rn y estos UI son los campos vectoriales que van de Rn a espacio tangente Rn, ¿cierto? Entonces, si yo puedo componer alfa con U de I, que son estas cosas que van de t a Tp de Rn. Entonces, cada t lo mando a UI en alfa de t, que es un vector tangente a Rn, que son estos que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, el producto, perdón, la suma, el producto, punto, el producto, pues todos son iguales a lo que se hacía en Rn. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, digamos, sea el campo vectorial y igual a x cuadrada, xy, yz, por ejemplo. Y vamos a dar la curva alfa de t igual a, digamos, en un punto, en cualquier punto p, pero no lo voy a poner. Y la curva alfa de t igual a t, t cuadrada, 1, por ejemplo. Entonces, esta curva de aquí, digamos, es x igual a t, y igual a t cuadrada, z igual a 1. Entonces, esto de aquí lo que me dice es que x es igual, o que y es igual a x cuadrada. Entonces, es una parábola. Entonces, pero está en 1. Esta curva es algo así, recorrida en este sentido. Entonces, y este campo vectorial, pues lo pueden pintar con el software matemático, como quieren. Digo, es más sencillo hacerlo ahí que estar tratando de ver cómo son los vectores en cada punto del espacio. Digamos, lo que nos interesa es, vamos a tener flechas por acá, en todos los puntos. Lo que nos interesa es nada más el campo en la línea amarilla. Entonces, para yo calcular eso, tengo que componer el campo vectorial Y con la curva alfa. Entonces sería Y compuesto con t cuadrada, 1. Entonces, donde vea X pongo T, donde vea Y pongo T cuadrada y donde vea Z pongo 1. Me queda T cuadrada, T por T cuadrada, T cuadrada por 1. Y eso me va a dar T cuadrada, T al cubo, T cuadrado. Eso va a ser el campo vectorial aquí. Entonces voy a tener flechas, no sé cómo son y no me interesa realmente para esto. No sé, qué es algo así, no sé, campo vectorial continuo. Entonces, y digamos que tenemos, y esto lo puedo escribir como t cuadrada 1 más t cúbica u2 más t cuadrada u3. Entonces, digamos que tenemos otro campo vectorial z, que sea 2x, y, z. Entonces, no sé, se lo voy a pintar en rojo y digamos que en cada punto tenemos cosas así, no sé, flechas rojas en cada punto del espacio, pero nos interesa saber qué pasa aquí. Entonces digamos que por aquí tenemos algo así, por decir algo, ¿eh? No es exactamente cómo se ve el campo, pero algo así. Entonces en cada punto lo que vamos a hacer, necesitamos restringir la z a la curva amarilla, que sería z en alfa de t. Entonces sería z en t, t cuadrada, 1,
va a ser 2t, t cuadrado, 1. Entonces, esas son las flechitas sobre la curva amarilla. Y entonces, y vamos a dar una función que depende de t, una f de t que sea t más 1 sobre t, una función que va de r en r. Entonces, eh, entonces podemos ver la suma. Entonces, ¿quién sería y más z? Pues sobre la curva sería y de t más z de t. Esto sería igual, acá me faltó ponerlo, digamos, este es 2t1 más t cuadrada u2 más u3. Entonces puedo sumarlos. Entonces sería t cuadrada u1 más 2, u1 más 2t, perdón. Ay, más 2t, déjenme borrar esto. T cuadrada más 2t, u1 más t cúbica más t cuadrada u2. Luego voy a tener t cuadrada más 1 u3. Y ese va a ser el campo vectorial suma, por ejemplo. Y ahora puedo también tener el producto por escalar con la f. Entonces eso va a ser la f de t por el campo y de t. Entonces va a ser la t más 1 sobre t por la y, que es t cuadrada u1 más t cúbica u2 más t cuadrada u3. Y esto me va a quedar como t más 1 por t1 más t cuadrada u2 más t3. Y puedo tener también el producto interno, por ejemplo, y punto z de t, pues va a ser y de t punto z de t, y eso va a ser t cuadrada u1 más t cúbica u2 más t cuadrada u3, producto punto con 2t1 más t cuadrada u2 más u3. Entonces, hacemos el producto punto este con este, me queda 2t al cubo más t a la quinta más t al cuadrado. Entonces t cuadrado por 2t más t cúbica más 1. Ese sería y punto z. Y también puedo tener el producto cruz y cruz z de t, y pues eso es el u1, u2, u3 de t, el y que es t cuadrado, t cubo, t cuadrado, y el z que es 2t, t cuadrada 1, y esto sería t cúbica menos t cuarta, 1 menos t cuadrada menos 2t cúbica u2 más t cuarta menos 2t cuarta u3, y esto va a ser t cúbica 1 menos t u1 menos o más t cuadrada 2t menos 1 u2 menos t cuarta u3. Entonces las operaciones van a ser las mismas, como podemos ver aquí. Ahora, también lo que podemos hacer es, tenemos vectores tangentes ya sobre la curva, ¿ven? Entonces podemos derivar este campo vectorial, porque este campo vectorial depende de t. Entonces es una función de t. Entonces realmente ese campo vectorial me va a dar una nueva curva en cierto sentido. Entonces, ¿cómo derivo un campo vectorial? Bueno, entonces para derivar un campo vectorial sobre una curva, eso es muy importante, sobre una curva alfa. Entonces, porque después vamos a aprender cómo derivar un campo vectorial en Rn, no sobre una curva. Entonces, simplemente derivamos sus funciones coordenadas.
coordenadas para obtener un nuevo campo vectorial en alfa. Entonces esto, o sea, véanlo así, nosotros tenemos una curva alfa de t. Y entonces nosotros encontramos que la derivada alfa de t es un elemento del espacio tangente Rn en los puntos alfa de t y esos vectores de ese campo vectorial son tangentes a la curva. Entonces siempre en cada punto yo tengo todo este campo vectorial. No voy a apuntar todos los vectores, pero se entiende lo que quiero decir. Tengo este campo vectorial. Y entonces cuando yo lo derivo, cuando yo derivo alfa prima, voy a obtener alfa biprima. Y ese alfa biprima también va a ser un vector tangente a Rn. Entonces, cuando yo derivo alfa prima, obtengo alfa biprima, que es otro campo vectorial, que en general no va a ser tangente a la curva. De hecho, vamos a demostrar eso después. Pero ese rojo también es un campo vectorial. Entonces, cuando yo derivo un campo vectorial, voy a obtener un nuevo campo vectorial sobre la curva. Y para eso solo derivo sus componentes. Entonces, lo que quiero decir es que explícitamente, si tenemos que y es y u i, entonces la derivada y' va a ser la derivada de y con respecto de t por ui. ¿Y esto por qué? Porque los ui son constantes. ¿A qué nos referimos que son constantes? Que no varía, ¿se acuerdan? Entonces estamos en R3. Eso de que sea constante significa que en cada punto es el mismo vector, no cambia. Entonces cuando uno deriva, eso lo vamos a entender mejor más adelante. Cuando uno deriva el campo vectorial, tiene que derivar, digamos, las componentes y este campo vectorial, aunque eso no lo sabemos hacer, pero sí lo sabemos hacer respecto de t cuando está sobre una curva. Entonces, la diferencia es que ahora estamos tomando estos uis justamente en la curva nada más. Entonces, siempre son vectores, es un campo vectorial así también, que no varía. Entonces, lo único que varía son las componentes del campo, por eso va a quedar así. Y no vamos a tocar cuando el el vector unitario varía, como el caso de coordenadas polares o esféricas. Entonces ahí sí va a haber un efecto de esta cosa y van a aparecer los símbolos de Christoffel que vamos a ver después. Y van a tener que ver con eso en cierto sentido. Entonces, pero aquí solamente son las componentes del campo. No varían. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el campo vectorial y igual a t cuadrada, t cúbica, t cuadrada, por decir algo. Entonces, ese campo es t cuadrada u1 más t cúbica u2 más t cuadrada u3. Entonces, si yo derivo esto, la derivada de y con respecto de t, que es la y', sería derivar las componentes. Entonces, sería 2t por u1 más la derivada de t cúbica sería 3t cuadrada u2 más la derivada de t cuadrada 2t u3. Y puedo derivar esto otra vez. Esto de aquí es un campo vectorial sobre la curva alfa. Este de aquí también lo es. Y si yo derivo esto, ahora va a ser dy' en dt. Sería 2u1 más 6t u2 más 2u3. Este va a ser otra vez un campo vectorial sobre alfa. Puedo derivarlo de nuevo. Esto me va a dar 6u2. Entonces esto va a volver a ser un campo sobre alfa. Y finalmente, la derivada cuarta de esto, que sería dy3' con respecto de t, sea igual a cero. Entonces, conclusión, siempre que derive un campo vectorial sobre una curva, voy a obtener otro campo vectorial sobre esa curva. Vamos a definir lo siguiente. Definición 1.3.5, sea alfa
una curva en Rn regular. Entonces, la derivada, eso no lo había definido formalmente, la derivada de alfa, perdón, la derivada de alfa prima es la aceleración de alfa. Entonces, en otras palabras, si alfa tiene componentes alfa 1 hasta alfa n, entonces alfa prima va a tener componentes de alfa 1 con respecto de t hasta de alfa n con respecto de t, y la aceleración va a ser el campo vectorial alfa b prima igual a la derivada de alfa 1 con respecto de t, la derivada segunda de alfa n con respecto de t. Y eso anclado en la curva alfa de t, entonces va a ser un nuevo campo vectorial. Pues como ya mencioné, voy a ponerlo aquí como una observación. En general, alfa b prima no es tangente del sentido geométrico a alfa como si lo era alfa prima, pero alfa b prima sigue siendo tangente a Rn en los puntos alfa de t, es decir, alfa b prima pertenece a Tp de Rn para todo P en Rn. Entonces, donde P es alfa de t justamente. Muy bien. Ahora, otra cuestión. Hay en general, y eso lo voy a poner en rojito, hay una definición que voy a dejar en rojo, que dice, dada M una variedad, y de hecho esto se puede generalizar aún más, pero solamente para este tipo de cosas, sería si tenemos una variedad M, pero recuerden que una variedad era algo que localmente se parece al plano Rn. Entonces, dado una variedad de un punto de la variedad, si definimos esta función delta P como algo que va de las funciones en la variedad a R. Entonces se dice que es una derivación si para todo par de funciones f y g en M, o sea, esta fm son funciones que van de la variedad en los reales, digamos. Entonces, y para todo A en los reales se cumple. Número uno, que sea lineal, o sea que delta P de AG más F o de AF más G es igual a delta P de F más delta P de G, es la linealidad. Y número dos, que tenga la propiedad de Leibniz, es decir, que delta P de F por G sea igual a delta P en F multiplicada por G evaluada en P más la F evaluada en P por la delta P de G. Entonces, para todo F, G y en F. Entonces, esta es la propiedad de Leibniz. En general, un operador que tome funciones y me dé un número real, va a ser, en funciones en la variedad, va a ser una derivación si cumple con estas dos propiedades. Entonces, evidentemente la dt es una función f de las funciones en R, digamos en Rn a R, tal que toma estas y de t que son los campos vectoriales restringidos a la curva y me da la derivada con respecto de t de y de t, que es un número real. Entonces, es una derivación.
Entonces veamos que eso es así. Entonces vamos a poner aquí tema, em, creo que es el primero, 1.3.1. O ya habíamos demostrado algo antes, no me acuerdo. 1.1.2, vamos a decir. Creo que sí. Entonces, em, la derivada con respecto de t sobre campos vectoriales restringidos a una curva alfa en Rn es una derivación. Es una derivación. Entonces, vamos a demostrar eso de ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Que es nuestra función de t que va de las funciones en Rn a R. O, sí, de los campos vectoriales restringidos a la curva. Esta es la que hay que ver que es una derivación. Entonces, número uno, eh, evidentemente la suma, ya vimos que es así, yo tengo y igual a y, sean y igual a y por ui y z igual a zi por ui. Entonces, y más z, o sea, f de y más z, vamos a decir, y f es una función que va de r en r. Cada t le asocio un f de t. Esto prima va a ser la derivada con respecto de t de f de y más z en t, digamos, que sería la derivada con respecto de t de f de t por y de t más z de t. Esto sería igual a la derivada con respecto de t de esa f de t por y de t por ui en alfa de t más zi de t por ui en alfa de t. Entonces aquí todas son funciones de R en R. Entonces es el producto aquí de dos funciones. Entonces esto nos va a quedar como, bueno, pero primero, a ver, esperen. Vamos a demostrar la propiedad de Leibniz. Entonces, digo, estaba demostrando la de Leibniz. Y primero quiero la de que es lineal. Entonces tengo A por Y más Z prima, sería D en DT por A Y más Z prima. Y eso sería D en DT de A por Y UI más ZI UI. Entonces esto es igual a A por la derivada de Y con respecto a T por UI más la derivada de ZI con respecto a T de UI. Entonces esto es igual a A por Y prima de T más Z prima de T. Entonces abre sumas. Y ahora sí, si tengo F que va de R en R, entonces hay que ver que cumple lo de Leibniz. Entonces F por Y prima, ya voy a quitar la T. Entonces, esto va a ser la derivada con respecto de T de F por Y UI. Entonces, esto como estamos en R va a ser la derivada con respecto de T de F por Y. Entonces, F y Y son funciones que van de R en R por UI. Entonces, aquí se cumple Leibniz y me va a quedar F por dy con respecto de T más la derivada de F con respecto de T por Y por UI. Entonces, esto me queda F por dy en dt por UI más la derivada de F con respecto de T de Y por UI. Entonces esto es F por Y prima más la derivada de F con respecto a T por Y. Entonces cumple con la de Leibniz aquí. Y además tenemos que
y punto z prima, que es la derivada con respecto de t, de y ui, de y z i, va a ser igual a la derivada de y con respecto a t por z i. Bueno, aquí déjenme ponerlo. Ah, sí, de y con respecto de t por z i más y por la derivada de z i con respecto de t. Entonces esto es igual a y prima punto z más y punto z prima. Muy bien, entonces cumple con, esto fue un extra, pero esto de aquí demuestra ya la propiedad de Leibniz en ese caso. Ahora, ¿qué pasa? Una observación que vamos a estar utilizando a lo largo de lo que sigue es si y punto z es igual a una constante. Vamos a decir y es igual a c, con c una constante. Entonces, si derivamos, tenemos que la derivada con respecto a t de y punto z va a ser igual a la derivada de c con respecto de t. Entonces, esta derivada de aquí va a ser y punto z prima más y prima punto z, según lo que acabamos de ver antes. Y eso va a ser igual a cero. Muy bien. Entonces, lo que dice esto es que y punto z prima va a ser igual a menos y prima punto z. Ahora, lo interesante es si z es igual a y, entonces lo que tenemos es que la norma de y, que es igual a y punto y, a la 1/2, vamos a suponer que es igual a una constante. Entonces esto implica que y punto y es igual a c al cuadrado. Entonces si hacemos lo mismo, derivamos. Entonces la derivada de y punto y va a ser igual a la derivada de c cuadrada con respecto de t, pero eso es igual a cero. Entonces, y esto de aquí va a ser y punto y prima más y prima punto y igual a cero. Entonces esto implica que 2 veces y punto y prima es igual a cero. Entonces esto lo que me dice es que y punto y prima es igual a cero. En otras palabras, lo que me dice esto es que y es perpendicular a y prima. En cada, o para todo alfa de t, para todo t, pertenece a B. Es decir, en cada punto de la curva, yo tengo que y es perpendicular a y prima. Entonces, en particular, eso va a pasar con la velocidad con alfa prima, justamente, y vamos a demostrar más adelante que la aceleración es perpendicular a la alfa prima. Cuando tengamos una parametrización por longitud de arco, solamente en ese caso. Bueno, entonces, ahora otra observación. Entonces, ¿se acuerdan que, bueno, vamos a decir ahora que un campo vectorial y sobre una curva alfa de t es paralelo siempre que todas sus componentes, o sea, que todos sus vectores tangentes en alfa de t sean paralelos. Perdón, en P sean paralelos. Entonces, nosotros tenemos un campo vectorial
va a ser paralelo si todos sus vectores tangentes son paralelos. Entonces, en distintos puntos se tiene la misma parte vectorial. Y entonces, si es sobre la curva, la condición que hay que pedir justamente es que este, la parte vectorial B es igual a C1, C2, Cn, es una constante. Es decir, que y de t tiene que ser igual a ci de ui o C1 hasta Cn evaluado en alfa de t para toda t en el intervalo i igual a b. Entonces tiene que cumplir con esta condición. Entonces, en este caso es un campo, vamos a decir que es un campo paralelo si sus componentes son constantes. Entonces, pedir que un campo vectorial sea paralelo equivale a que sus funciones coordenadas sean constantes, en pocas palabras. Y eso es porque el vector es paralelo si su componente vectorial es la misma. Para que sea el mismo en la curva, ese vector necesariamente tiene que ser constante. Eso lo pueden checar con Alicia. Ahora vamos a demostrar lo siguiente. Vamos a ver, teorema 1.3.3. Entonces, número 1. Si alfa es constante o alfa es constante, sí, solo sí, alfa prima es igual a cero. Vamos a decir que alfa, o tenemos que alfa es una recta. Sí, solo sí, su aceleración es cero. Y número 3, vamos a decir que el campo vectorial Y es paralelo. En alfa, sí, solo sí, su derivada es igual a cero. Vamos a demostrar eso, justamente. Entonces, número 1, vamos a tener alfa igual a alfa 1 hasta alfa n. Entonces, si es constante, voy a tener que eso es C1 hasta Cn. Y calculamos su derivada. Entonces, la derivada con respecto de t de ci va a ser igual a cero para toda i desde 1 hasta n. Entonces, eso implica que por el teorema fundamental del cálculo, bueno, no, eso ya está. Entonces, alfa prima va a ser igual a cero hasta cero, que es el vector cero que tenemos ahí. Y a la inversa, pues tengo alfa prima igual a cero. Eso implica que la derivada de cada uno de esos, bueno, voy a hacerlo así, en cero. Esta sería la ida. Ahora el regreso es alfa prima igual a cero. Esto es cero hasta cero. Eso lo que implica es que las componentes de alfa prima, que sería de alfa 1 con respecto de t, etcétera, de alfa i, es igual a cero para toda i de 1 hasta n. Entonces, el teorema fundamental del cálculo es que alfa i es igual a una constante i para toda i desde 1 hasta n. Y entonces la curva es constante. C1 hasta Cn es constante. Muy bien, ahora número 2. Si es una recta, entonces supongamos que alfa es una recta, es P más T veces B. Entonces esto es igual a P1 más TB1 hasta Pn más TBn. Es decir, alfa i es Pi más TBi para todo i desde 1 hasta n. Entonces la derivada, alfa prima va a ser igual, o sea, alfa i prima va a ser igual a Bi de 1 hasta n. Y la segunda derivada va a ser, estos son constantes, va a ser igual a cero para todo i desde 1 hasta n. Entonces, por lo tanto, alfa biprima va a ser igual a cero.
Y viceversa, si alfa biprima es igual a cero, entonces eso implica que alfa biprima uno hasta alfa biprima n es igual a cero, cero, es decir, la segunda derivada de alfa y con respecto de t cuadrada es igual a cero. Entonces la derivada de alfa i con respecto de t es igual a una constante, vamos a llamarle bi para todo i. Y entonces alfa i es igual a bit más una constante que vamos a llamar pi. Entonces alfa es igual a p1 más b más t por b1 hasta pn más t por bn. Y el caso 3 que lo ven con Alicia. Es trivial. Ahí para que ella les muestre que efectivamente esta definición del vector, del campo vectorial tangente es efectivamente que estas cosas sean constantes. O sea, que el campo vectorial sea constante para que sea paralelo a la curva. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que ver por aquí? Mm, Ok, entonces, dado que para la parametrización de longitud de arco la beta prima de S es igual a 1, este beta prima lo que nos dice es que beta prima de S punto beta prima de S a la 1 medio es igual a 1. Y entonces esto dice que beta prima de S punto beta prima de S es igual a 1 al cuadrado. O sea que es igual a 1. Entonces derivamos de ambos lados. La derivada con respecto de t de beta prima de S punto beta prima de S es igual a la derivada de 1 con respecto de t, que es igual a 0. Entonces por este, bueno, lo voy a poner así. La derivada de 1 con respecto de t. Este de aquí es 2 veces beta prima de S por beta biprima de S, lo que ya acabamos de demostrar. Entonces, la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, y eso es igual a cero. Entonces, esto dice que beta prima de S punto beta biprima de S es igual a cero. Entonces, esto lo que me dice es que beta prima de S es perpendicular a beta biprima de S. Es decir, que la velocidad es perpendicular a la aceleración. Cuando alfa está parametrizada con longitud de arco. Solamente ahí. Entonces, si yo tengo esta curva así parametrizada con longitud de arco, lo que estamos demostrando es que cada punto tengo el vector tangente beta de S, beta prima de S. Y ahí, en cada punto, la aceleración es perpendicular a ese vector, en cada punto de la curva. Aquí voy a pintar otro. Es el vector tangente, así, 90 grados, en cada punto de la curva. Entonces, lo que nos muestra esto también es, bueno, por un lado que la aceleración siempre va a ser perpendicular a la curva cuando tengamos longitud de arco. Y además nos dice que la manera en que, en que se curva alfa está contenida en el vector beta biprima de S en la aceleración y en particular en la norma, que es un número. Entonces, esa norma, la norma de ese número nos va a decir cómo se curva la curva, valga la redundancia, en, en Rn. Entonces, en particular, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo.
Entonces, si tenemos la curva, la circunferencia con centro en el origen, R2 tal que alfa de t es igual a coseno de t a seno de t. Entonces tenemos esto. Ahora alfa prima de t sería menos a seno de t, coma a coseno de t. Esa sería alfa prima. Entonces la norma de alfa prima es la raíz de a cuadrada seno cuadrado de t más a cuadrada coseno cuadrado de t. Y esto sería igual a cuadrada raíz, que es valor absoluto de a, pero como es el radio, eso es a, con a mayor que cero. Entonces con eso podemos encontrar la longitud de arco, que es la integral de 0 a t, bueno, la función longitud de arco, esta alfa biprima de u, y esta cosa es la integral de 0 a t de a por du, que me quedaría a por u de 0 a t, es igual a por t. Entonces t es igual a s sobre a. Entonces con esto tenemos que beta de s es igual a alfa evaluado en s de s sobre a. Entonces esto va a ser igual a donde está a coseno de s sobre a, a seno de s sobre a. Y entonces la beta prima de s, que es la derivada de esto, va a ser menos a sobre a, seno de s sobre a. Este va a ser a sobre a coseno de s sobre a. Y tiene rapidez unitaria, evidentemente. La norma de beta prima, pues es raíz de seno cuadrado de s sobre a más coseno cuadrado de s sobre a, que es igual a 1. Y la aceleración beta biprima de s, pues va a ser menos 1 entre a coseno de s entre a, con menos 1 entre a seno de s entre a. Sería la aceleración de esa curva. Entonces, y la norma de este, beta biprima, es la raíz de 1 entre a cuadrada coseno cuadrado de s sobre a más 1 entre a cuadrada seno cuadrado de s sobre a. Entonces eso va a ser igual a 1 sobre a. Entonces lo que tenemos es la circunferencia. Entonces tenemos que en cada punto el vector tangente sería esto de aquí, con longitud de arco, el vector normal apuntando al centro, o sea, beta biprima de s, apuntando normal a este que es la aceleración apuntando al centro, y la cantidad 1 entre a me dice qué tan curvado está esto. Entonces, si, si a es muy grande, entonces tengo una circunferencia que casi no se ve y se parece mucho a un plano, ¿cierto? Entonces, este 1 entre a se va casi a cero. Entonces, tiene curvatura muy pequeña. Y por el contrario, si a se hace muy chiquito, entonces 1 sobre a se hace muy grande, es decir, la curvatura es muy grande. Entonces, entre más chiquita sea el radio, más curvada está la circunferencia. Entre más chiquito el radio, más curvada está. Entonces, este número de aquí parece que me da una buena descripción de qué tan curvada está la curva, valga la expresión otra vez, en Rn. Entonces, eso vamos a definir ahora. Entonces, definición 1.3.7. Sea beta, una parametrización por longitud de arco. Em, o vamos a ponerlo mejor así, sea
alfa, una curva en Rn con parametrización por longitud de arco, eh, beta. Entonces, tal que la segunda derivada beta biprima de S existe para todo S que pertenece a ahí, vamos a decir. Entonces, definimos la curvatura de alfa en beta de S como capa de S igual a la norma de beta biprima de S. Entonces, nosotros tenemos una curva C, digamos, una curva C en Rn. Entonces, eh, y esa está dada por una parametrización alfa. Y luego existe una parametrización por longitud de arco, tal que esta beta biprima existe. Entonces, la curvatura va a estar dada por la norma de la segunda derivada. Entonces, y eso es porque la beta biprima apunta en dirección normal a la curva. Entonces, con eso vamos a tener la siguiente definición. Entonces, definición 1.3.8. Si sea beta, bueno, acá, digamos, aquí sí voy a ponerle un J. Bueno, no, un I está bien. Y aquí realmente para todo I que pertenece a J, donde ese J es la parametrización por longitud de arco, esa parametrización. Acuérdense que va, el I me lo manda a la curva con alfa y luego un J me lo manda ahí. Ahí sería con la S a la -1 de la longitud de arco. Y eso me lo tiene que mandar S a la -1 compuesta con alfa, donde esa S a la -1 es justamente perdón, con S, lo siento, la longitud de arco. Entonces S compuesta con alfa, es justamente la parametrización beta de S. Tenemos eso evaluado en T, digamos, ¿no? Entonces la beta de S es alfa en S de T, como hemos venido haciendo. Entonces, ahora sí, ahora sí. Entonces sea beta, ahora voy a ponerla así, de R a Rn definida en un I, una parametrización por longitud de arco de la curva, voy a ponerlo así, curva C contenida en Rn, tal que beta biprima de S existe para todo S que pertenece ahí. Entonces definimos lo siguiente, número 1. Definimos el vector tangente unitario a la curva C en beta de S, en cada punto beta de S como la derivada. Entonces yo tengo la curva, voy a ir poniendo aquí. Yo tengo la curva, aquí tengo el beta de S, ese punto beta de S, y ahí tengo el vector tangente que ya demostramos que es beta prima de S, y es unitario porque la norma de S es igual a 1 porque está parametrizado con longitud de arco. Entonces es un vector unitario, tangente. Número 2. Si la segunda derivada es distinta de 0, entonces definimos el vector normal
unitario a C en el punto beta de S como n igual, pues ya sabemos que hemos demostrado que la segunda derivada, que es la aceleración, es perpendicular a t. Entonces, este está en la dirección normal. Ahora, no sabemos cuál es la longitud de ese vector. Lo podemos normalizar con la norma de la segunda derivada para obtener un vector normal aquí. Justamente ese vector normal es beta prima de S, beta biprima de S entre la norma de beta biprima de S. O lo que es lo mismo, el beta biprima de S sobre la K, o 1 entre K, 1 entre kappa por beta biprima de S. Entonces, ese es el vector normal a la curva. Luego podemos definir si beta prima de S es distinto de cero. Entonces definimos lo que vamos a llamar el plano osculador AC en beta de S como el plano generado por TDS y NDS. Bueno, acá no le puse, pero ese, claro que estos T y este, bueno, aquí sí le puse. Este N depende de ese también. Por T y NDS que contienen al punto beta de S. Y eso va a ser el pi sub S, vamos a denotarlo así, ese plano osculador. Entonces va a ser la combinación lineal de A con TDS más una constante B con NDS más el beta de S, tal que AB están en los reales. Entonces es plano osculador porque es el plano que besa la curva, digamos, en ese punto. Entonces, esto de aquí define el plano, pero hacia abajo. Sí, esta es la curva, entonces esto de aquí, esto define el plano, un plano osculador. Ahora, si ya tenemos este vector t y este vector n, entonces podemos hacer el producto cruz. Y ese producto cruz de t con n me va a dar un vector perpendicular a ellos dos, hacia arriba, digamos. Ese vector va a ser t cruz n y eso va a ser el vector binormal que se le va a llamar. Vector binormal. Entonces, justamente ese vector binormal va a ser un vector perpendicular al plano osculador. Entonces, el plano osculador se puede calcular con ese binormal o de la forma tradicional como está aquí. Eso vamos a ver un ejemplo ahora. Entonces, número 4, de nuevo, si beta biprima de S es distinto de cero, aquí falta una prima, definimos la circunferencia. La circunferencia, ¿cómo le llaman? Osculatriz o osculadora AC en el punto beta de S como la circunferencia. Entonces, hay un problema en la tarea relacionado con esto, a la circunferencia contenida en el plano osculador. Entonces va a ser la circunferencia osculatriz. Ay, ¿de qué color lo pinto? Ya no tengo. Entonces va a ser algo que toca aquí y va a tener el radio de curvatura. Va a ser una circunferencia contenida en ese plano. Entonces que va a tocar a la curva en ese punto nada más. Por eso se llama osculadora, porque besa la curva en un punto. Está contenida en el plano osculador con centro
en el punto, entonces el centro va a ser C igual a beta de S más uno entre la curvatura por el vector normal. Entonces, eso, el porqué de esta definición lo van a descubrir en uno de los ejercicios de la tarea. Entonces, este se llama el centro de curvatura. Centro de curvatura y radio, el radio de esa circunferencia va a estar dado por uno entre la curvatura de S, que es el radio de curvatura de la curva C en el punto beta de S. Y número 5, lo que ya habíamos definido, si C es una curva en R3 y beta biprima de S es distinto de cero, entonces vamos a definir el vector binormal unitario a la curva C en beta de S como el producto cruz beta de S igual a T de S cruz N de S. Entonces, esa es nuestra definición de todas estas cositas que hemos construido ya. Entonces, este sistema de referencia justamente va a ser, porque si ven aquí, si yo me muevo con la curva, entonces aquí en este otro punto voy a tener ahora el vector tangente T, pero este vector tangente, a ver, en otro punto donde será diferente. Aquí, aquí voy a tener el T en otro punto de la curva, aquí en S, pero realmente es en beta de S. Pues este vector ha variado, no es el mismo, no es constante como los U's. Este vector se mueve con la curva y lo mismo pasa con el rojo. Entonces, el rojo no siempre está así, sino se mueve con la curva. Y el binormal también. Entonces, este va a ser el sistema de referencia de Frenet, el que está anclado en la curva. Eso lo vamos a ir viendo en la siguiente clase, el que está anclado en la curva. Entonces, este sistema de referencia es el que nos va a servir para describir las propiedades geométricas de la curva y va a ser un mejor sistema de referencia que el que teníamos aquí así. Entonces, este nunca varía, siempre es así en todos los puntos de la curva, que es con los U's. En cada punto de la curva no varía, pero este sí. Entonces, eso va a ser lo que nos va a ayudar a describir las propiedades geométricas de esa curva. Ahora, estas propiedades como la longitud de arco, la curvatura, tienen que ser independientes de la parametrización. Entonces, eso es un problema de la tarea. Entonces, no depende de qué parametrización yo agarre. Estas definiciones son independientes de la parametrización. A eso lo pueden, de hecho, Alicia va a resolver los ejercicios de la tarea con ustedes, se supone. Entonces, ahí es donde le tienen que preguntar. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, mm, sí, vamos a ver un ejemplo y calculamos todo. Entonces, vamos a dar la curva, la hélice. Alfa de t igual a coseno de, vamos a darle el valor 1, una circunferencia de radio 1, coseno de t seno de t, y b que valga 1 también. Entonces, b por t. Entonces, es la hélice de radio 1, siendo esto, lo que estamos tomando. Entonces, vamos a ver si se puede parametrizar con longitud de arco, que de hecho esto ya lo hicimos. Entonces, la derivada de esto sería menos el seno de t, coseno de t,
1. Y la norma de la derivada sería la raíz cuadrada de seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t más 1. Entonces esto me queda como raíz de 1 más 1, que es raíz de 2. Y entonces la longitud de arco es, la función longitud de arco es s de t, la integral de 0 a t de alfa prima de u. Esto es igual a la integral de 0 a t de raíz de 2 de u, me queda raíz de 2 por u de 0 a t. Esto es raíz de 2 por u. Entonces necesito, por t, perdón. Entonces necesitamos la inversa de esto. Entonces t de s es igual a s sobre raíz de 2. Con eso podemos calcular la parametrización beta de S, que es alfa evaluado en S de raíz de 2. O sea, es alfa evaluado en E de S. Alfa en S sobre raíz de 2. Esto me queda coseno de S entre raíz de 2. Seno de S entre raíz de 2, coma S entre raíz de 2. Entonces vamos a calcular el vector normal, el vector tangente. Entonces T de S es beta prima de S. Ese ya lo tenemos. No es cierto, no lo tenemos. La derivada sería 1 entre raíz de 2 seno, seno de S sobre C. Luego 1 entre raíz de 2 derivada del seno es coseno de S sobre C. Y la derivada de S entre raíz de 2 es 1 entre raíz de 2. Ese sería el vector tangente a la hélice, en cualquier punto de la hélice misma. Muy bien, ahora queremos calcular la curvatura. Entonces, para eso, beta biprima de S va a ser igual a la derivada de esto con respecto de S, que eh, es entre C, le puse porque es entre raíz de 2. Era por el otro ejercicio. Raíz de 2, raíz de 2. Entonces, aquí la derivada de esto es menos 1/2, derivada del seno coseno de S entre raíz de 2, menos 1/2 seno de S entre raíz de 2 y 0. Entonces, este siempre va a estar en el plano XY, ¿ven? El alfa biprima, el beta biprima. Entonces, la norma de beta biprima, que va a ser la curvatura, va a ser un cuarto coseno cuadrado de S entre raíz de 2 más un cuarto seno cuadrado de S entre raíz de 2. Raíz, eso va a ser igual a raíz de un cuarto y eso va a ser igual a un medio. Entonces, la curvatura de la S es un medio. Y el vector normal, entonces, eh, a ver cómo está aquí las definiciones. 1, 2, así. El vector normal, entonces, es beta biprima entre la norma de beta biprima. Entonces, es un medio entre este. Entonces, me va a quedar un medio, 1 entre la norma, que es un medio, por menos un medio coseno de S entre raíz de 2 menos un medio del seno de S entre raíz de 2, 0. Entonces esto va a ser igual a menos coseno de S entre raíz de 2, menos seno de S entre raíz de 2, 0. Entonces va a ser menos coseno de S entre raíz de 2, seno de S entre raíz de 2, 0. Ese es el vector normal. Luego tenemos el plano osculador. Entonces el plano osculador es A por el T de S más B por N de S más beta de S, donde A, B pertenecen a los reales. Entonces pueden calcularlo así o con el vector binormal. Entonces voy a hacerlo así. Primero, entonces nos va a quedar AT más beta N más beta de S, más BN, perdón. Entonces va a ser A por T, que es 1 entre raíz de 2. Aquí voy a ponerlo así, 1 entre raíz de 2 por
menos el seno de s entre raíz de 2 coseno de s entre raíz de 2 1. Va a quedar 1 entre raíz de 2 ante raíz de 2 por menos el seno de s entre raíz de 2 coseno de s entre raíz de 2, 1. Sí, sí. Más b por el normal. Entonces, el normal es menos, menos b por coseno seno. 0 más beta de s, que es, ¿dónde está beta? Coseno seno es entre raíz de 2. Así. Entonces, si lo pongo así, bueno, no. Entonces, esto va a ser igual a coseno, pues va a ser igual a, vamos a poner 1 entre raíz de 2 por menos a seno de s entre raíz de 2 más raíz de 2 por 1 menos b, 1 menos b coseno de s entre raíz de 2, coma, siguiente sería a coseno, de s entre raíz de 2 más raíz de 2 por 1 menos b seno de s entre raíz de 2 y luego va a ser a más s. Así, ese sería el plano osculador. Entonces vamos a llamar la ecuación 1 a este. Entonces, ese es el plano osculador, donde A y B pertenecen a R. Entonces, otra forma de hacerlo es calculando el 5, que es el binormal. El binormal sería T cruz N. Entonces sería U1, U2, U3, el T, que es 1 entre raíz de 2 menos seno, es entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2 coseno y 1. 1 y N, que es el vector normal. ¿Dónde está? N es menos coseno menos seno, como a 0. Entonces esto nos va a dar el vector que es este por este 0, nos va a quedar menos seno de s entre raíz de 2 u1 menos por menos más menos coseno de s entre raíz de 2 u2 y luego más 1 entre raíz de 2 seno cuadrado de s entre raíz de 2 más 1 entre raíz de 2 coseno cuadrado de s entre raíz de 2 por U3. Esto nos va a quedar eh, seno, si es así, menos, 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 más. Este por este cero, menos por menos, más, perdón. Y luego aquí menos, este por este, menos, menos, más. Y luego este por este más, menos, con menos, más. Entonces me queda seno de s entre raíz de 2, menos coseno de s entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Sí, ¿verdad?
1. Sí. Entonces la ecuación cartesiana del plano, pues es el vector binormal punto x menos la componente 1 de beta, y menos la componente 2 de beta y z menos la componente 3 de beta igual a cero. Sería seno de s entre raíz de 2 menos beta 1, que es coseno entre raíz de 2. Luego, no, creo que estoy haciendo es b. Es b punto, entonces este es b punto x menos, y ahora sí era b de s coseno seno y menos seno de s entre raíz de 2, z menos s entre raíz de 2 igual a cero. Entonces eso lo que nos va a quedar es, digo, no sé, a lo mejor cometí un error aquí en las cuentas, pero ustedes revisen. Me queda x menos coseno de s entre raíz de 2 por seno de s entre raíz de 2 más y menos seno de s entre raíz de 2 por menos coseno de s entre raíz de 2 más z menos s entre raíz de 2 por 1 entre raíz de 2 igual a cero. Entonces nos queda x seno de s entre raíz de 2 menos coseno de s entre raíz de 2 seno s entre raíz de 2 más, no, menos y coseno de s entre raíz de 2 más seno de s entre raíz de 2 coseno de s entre raíz de 2 más z entre raíz de 2 menos s entre 2 igual a cero. Entonces, este y este se elimina y nos va a quedar es así, sí, ese z menos este. Entonces nos va a quedar este con este. Va a quedar x seno de s entre raíz de 2 menos y coseno de s entre raíz de 2 más z entre raíz de 2 igual a s sobre 2. La ecuación del plano. Y entonces, evidentemente, todo A cumple con esto de aquí también. A ver, espérenme. ¿El B qué es? 1 entre raíz de 2. Quizá tenga un error por aquí, pero no estoy seguro. Bueno, y la circunferencia osculatriz, entonces el número 4 es ¿dónde está? Beta de S más 1 entre capa. Entonces C es igual a beta de S más 1 entre capa de S por N de S. Entonces esto va a ser la beta, era que coseno de S entre raíz de 2 seno de S entre raíz de 2 S entre raíz de 2 y este N entre la capa me va a quedar dos veces menos coseno de S entre raíz de 2 menos seno de S entre raíz de 2, coma cero, porque tenía o sea, la capa es un medio,
Y al dividir entre la capa me queda 2 por el n es esto de aquí. Entonces con el 2 me queda con el menos. Y entonces esto va a ser igual a menos 2 más uno menos coseno de s entre raíz de 2 menos seno de s entre raíz de 2 y s entre raíz de 2. Entonces ese es el centro de la circunferencia osculatriz. Y el radio es uno entre capa, que va a ser igual a uno entre un medio, va a ser igual a 2. Entonces la ecuación de la circunferencia pues es este x menos coseno de s. Bueno, eso ya no lo voy a poner. O sea, pueden poner la ecuación de la circunferencia si quieren. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver, déjenme intentar gráfica ya para terminar con esta clase. X, Y, Z. Tenemos la hélice como algo así. Entonces, en un punto tenemos es el vector tangente, el vector normal. Así, entonces en este planito, aquí tenemos el planito osculador, así como cortado. Digo, no estoy dibujando muy bien, pero creo que se entiende más o menos. Y la circunferencia osculante sería algo así. Justamente el radio y el centro, donde dice en cada punto de la, de la hélice. Y bueno, y el vector binormal, evidentemente. Entonces, el centro de curvatura, esto lo pueden ver con Alicia. El centro de curvatura de la hélice va a dibujar otra curva que es la evoluta. Y esa es una hélice. Entonces, eso viene en la tarea también. Entonces, con esto terminamos esta parte y en la siguiente semana, la siguiente clase, la del lunes, vamos a empezar ya vamos a calcular el sistema de Frenet. Y yo espero terminar el miércoles de la siguiente semana este tema para que entreguen la tarea en la siguiente semana. Entonces los veo el lunes.